Hola, soy Daniel Bosque, esto es Club Minero. Mi invitado de hoy es Daniel Jerez, contador, geólogo y académico universitario. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Daniel, buen día, ¿cómo estás? Bien, por suerte, espero igual vos y gracias por esta charla. No, al contrario, inevitable hablar contigo. Mucha gente se ha acordado de vos en sus oraciones en estos días porque todo el tiempo hablando del RIGI. Y entonces decíamos, ¿cómo no le vamos a hablar con Daniel que ha estado hablando tanto tiempo de cómo hacer competitiva a la Argentina con un marco tributario ilegal y previsible? Eh, bueno, eh, ¿Qué es lo que debería pasar ahora que ya el régimen de incentivo para las grandes inversiones, que tiene mucho foco obviamente en actividades como la minería, ya habita entre nosotros? ¿Y qué debería pasar? Bueno, esperemos que a partir de esta herramienta que pone a la Argentina en un lugar de competitividad desde el punto de vista de la tributación sobre la minería y a las grandes inversiones en general. Y además establece algunos mecanismos que generan confianza para la inversión, a los que hubo que recurrir tal vez por las malas conductas del pasado en cuanto al respeto de la legislación propia y de los contratos. Hoy tenemos una interesante legislación que nos vuelve competitivos no solo en la carga tributaria en términos de cuál es la carga total, sino fundamentalmente en temas de que quita lo más nocivo que tiene la legislación tributaria argentina, que son los impuestos ad valorem, es decir, los impuestos sobre la venta, que no permiten deducir los costos, como son los derechos de exportación. Y además, tiene otros puntos que son muy importantes, como por ejemplo el mecanismo que permite de que el IVA de la inversión en la construcción, que por ahí en un proyecto de 4.000 millones de dólares son alrededor de casi de 1.000 millones de dólares adicionales que había de carga que no debiera ser en la inversión inicial. Hoy eso se ha, digamos, eliminado de algún modo y eso nos vuelve competitivos. Habrá que creer en la automaticidad, porque bueno, había que peregrinar con el IVA de exploración, por ejemplo, y recuerdo que se lo comía la inflación, cuando lo pagaban en las calendas griegas, ¿verdad? Y bueno, y había todo un tema ahí de gestionar, porque esto es lo que te quería preguntar, porque viste que siempre a mí me gusta hablar de partituras y de música. Esta partitura es de Bach. Ahora, vos que has estado incluso haciendo consultorías y asesorías en distintas jurisdicciones con el tema de cómo hacer más eficiente y moderno al Estado, eh, ¿en cuánto se puede complicar el RIGI en la permisología? Y, por ejemplo, abrir las puertas a ciertas discrecionalidades, ¿no? Si soy amigo, si estamos cerca, si hacemos lobby, eh, podemos estar disfrutando de las mieles de este nuevo régimen. Yo creo que esto que trae a la charla es un tema interesante y que no, muchas veces no se discute, ¿no? Porque fíjate que el RIGI es un régimen de incentivo para las grandes inversiones, es una herramienta fundamental, pero es un régimen de incentivo para la inversión privada. Lo que no se mira muchas veces es que, así como hace falta inversión privada para desarrollar la minería, eh,
sería importante también hacer una buena inversión en el sector público en cuanto a todo lo que debe ser fortalecimiento de las instituciones públicas para dinamizar los procesos, la gestión, para dinamizar, automatizar las posibilidades de monitoreo, de control, de la concesión de permisos, para hacer un seguimiento adecuado de los permisos, porque finalmente todo eso redunda en transparencia, redunda en dinamizar la inversión en exploración y redunda también en generar confianza pública. Todos estos factores lo que hacen es reducir el riesgo, incentivar la exploración y a mediano y largo plazo es dinamizar la posibilidad de la inversión en minería. Entonces, es un aspecto importante la inversión también en el sector de las instituciones públicas vinculadas a la actividad minera. ¿Y ahí cómo está ese paño? Vos que lo has seguido de cerca. Bueno, hay un espacio importante, parece, para trabajar en esto que estaba hablando, ¿no? Ajá. En fortalecimiento, en modernización, en transparencia, en lo que hacen las instituciones que están ligadas a la gestión y al desarrollo y a la atracción de inversiones y a la concesión y a la fiscalización de la minería. Hay un espacio importante en muchos casos para trabajar en eso, y eso finalmente es un aspecto que desde mi mirada Mm. habría que fortalecer de modo fuerte para justamente mejorar las posibilidades de crecimiento de la actividad. Quería explayarme un poquito contigo, mejor dicho, que vos te explayaras y yo te preguntara. Este Ujú. tema de la progresividad que vos te refieres, eh, ¿tiene algo que ver o está en las antípodas de un ensayo en la anterior administración se estuvo hablando de ese tema de tener un régimen de análisis tributario de proyecto por proyecto? Esto es otra cosa. Bueno, desde mi opinión y mi mirada, lo del proyecto por proyecto no es una buena idea Ajá. porque abre la puerta a la discrecionalidad. A mí me parece que como política pública habría que establecer un sistema tributario que permita de forma automática regular la carga tributaria sobre la actividad minera. Y eso se logra a través de los impuestos progresivos. Hoy lo que establece el RIGI para los nuevos proyectos va en esa línea, pero se puede avanzar un poco más en esquemas como los que tiene Chile y el que tiene Perú, que han sido muy eficientes a la hora de atraer inversiones, en el que en los impuestos especiales a la minería, llámense regalías o impuestos específicos o especiales a la minería, tienen justamente un esquema de progresividad. ¿Y qué es progresividad? Progresividad es que se grava con una tasa más alta a aquellos momentos, porque eso también es importante entender, que a lo largo de la vida una mina pasa por distintos periodos, independientemente de que los costos y los precios se mantenieran teóricamente estables, Mm. pasa por periodos de rentabilidad más alta y otros de rentabilidad más baja. Porque en los yacimientos, en la producción minera, hay leyes decrecientes, naturalmente decrecientes, porque se establece un plan de minado Mm. para, si se puede, extraer el mineral de mayor ley al principio y luego, progresivamente, además de que los yacimientos se profundizan y suben los costos, se van extrayendo mineral de más baja ley. Bueno, cuando aparece un impuesto sobre las ventas, un impuesto ad valorem como la retención a las exportaciones, o como por ejemplo establecer regalías sobre el valor bruto de venta o fondos fiduciarios sobre el valor bruto de venta,
Lo que sucede es que se está afectando fuertemente aquellas etapas finales de un proyecto minero donde las leyes son más bajas. Y lo que se hace es que probablemente se llegue a un punto en el que se corta la posibilidad de que eso sea explotable económicamente por esta carga tributaria alta y regresiva, y directamente se acorta la vida de las minas. Esto tiene que ver con el concepto de las leyes de corte en el establecimiento de lo que son las reservas económicas de un yacimiento. Pero hay que entender que se puede pensar en un mecanismo automático de progresividad, porque muchos dicen, no, para el cobre hay que establecer una ley, para el oro hay que establecer otra, para el litio hay que establecer otra, porque es distinto. No, no son distintos. No son distintos. Todos los yacimientos, es decir, son distintos, y por esa razón no hay que hacer un traje a medida para cada proyecto, sino que hay que pensar en un mecanismo que sea automático y que permita el aprovechamiento de la mayor cantidad de recursos, pensando en que cuando haya altas rentabilidades se le cobre una tasa más alta, y cuando las rentabilidades sean bajas, esta tasa sea mínima. ¿Por qué? Porque lo que se hace es generar más trabajo. Tal vez no se cobra tanto de regalía ni de otros impuestos, pero se sigue generando trabajo para las personas. Bien. Sí, siempre va a haber un trasfondo, que lo estuvimos viendo claramente cuando fue el auge terrible del litio estos dos últimos años antes de la caída, ¿no? Que había una tensión, obviamente, por el reparto de la renta entre nación y provincia, ¿verdad? Bueno, que ahí surgieron una serie de cuestiones de hacer algunos desarrollos y establecer algunas cotas de producción para el mercado doméstico con el desarrollo de baterías. Bueno, todos ensayos que se hicieron en el momento de precios altos. Ahora, obras por impuestos, el esquema este que, por ejemplo, tiene Perú, desde tu perspectiva de análisis tributario, ¿cómo puede operar con respecto a la inversión? Perdona, Daniel, porque hiciste un comentario sobre el tema del litio y se me vino algo a la cabeza. Después veamos el obras por impuesto. ¿Cómo no? Cortito, cortito. Si hubiéramos tenido un esquema de progresividad en cuanto a regalías, cuando Ajá. hubo esos superprecios del litio, las provincias hubieran podido captar una buena parte de la renta extraordinaria que se generó en esos pocos meses, digamos. Mm. Entonces, fue lo mismo que pasó cuando en el 2012 y en el 2010 al 2012 el precio del oro subió, o en el 2004, 2005, cuando subió el precio del oro y el cobre. Si hubiéramos tenido un esquema de regalías progresivas, las provincias hubieran captado a través de eso una mejor participación de esos momentos de rentas extraordinarias que hubo. Pero a la vez hubo momentos de rentas negativas. Los Ajá. mismos proyectos que tuvieron en el 2010, 2012 rentas extraordinarias, en el año 2016-17 tuvieron rentabilidad negativa. El Va. mismo proyecto, la misma mina. Entonces, por eso insisto. Y volviendo a tu pregunta De obras por impuestos. de obras por impuesto. A mí me parece una excelente iniciativa el obras por impuesto. Tal vez no sea fácil de implementar, pero a los desafíos hay que asumirlos. Cuando hay desafíos como el de obras por impuesto que permiten atraer más inversiones, que generan un beneficio para toda la sociedad, porque finalmente el obras por impuestos, ¿qué es? Una empresa minera hace una obra con capital propio que beneficia al proyecto minero, pero que además beneficia a toda la sociedad, porque hay una internalización de costos de la empresa, pero hay una externalización de beneficios para toda la sociedad, inclusive para otras actividades como el turismo, por decir alguna. Bien. Reduce los costos de transporte de todas las actividades de una vía pública, hecha, por ejemplo, por una empresa minera, o una línea eléctrica hecha por una empresa minera. ¿Y por qué no admitir que ese costo, que finalmente va a ser en beneficio de toda la sociedad, se tome como una especie de impuesto anticipado, que eso es el obra por impuesto? Eso finalmente lo que hace es reducir la carga tributaria
además reducir el riesgo y además lo que hace es que, como ya expliqué o traté de mencionar antes, cuando se reduce la carga tributaria, se reducen las leyes de corte, se aumenta la cantidad de recursos explotables y se genera más trabajo para los argentinos. Para mí el obras por impuestos es una idea excelente. Daniel Jerez, contador, geólogo, académico universitario, referente de todo análisis tributario que se precie tal en la minería argentina. Muchísimas gracias por haber hablado conmigo para Club Minero. No, gracias a vos, Daniel, por esta oportunidad de charlar estos temas y de participar como parte de los que ahora me tocó participar siendo parte de los entrevistados por Club Minero. Gracias por eso. Un abrazo grande. Igual, abrazo, Daniel.